vaya sin la lesión, el depósito va a ser extenso, va a ser mínimo y va a formar una cicatriz. Siguiente. Entonces, ustedes ya saben que todo el epitelio, las zonas células que están viendo ahí, van a estar unidas a una membrana basal mediante ciertas sustancias, en este caso son las integrinas, ciertas uniones. Y en la matriz extracelular, ustedes saben que tiene que haber vaso, tiene que haber una vascularización de la irrigación, y la matriz extracelular es el tejido conectivo de sostén que se tiene ahí, va a estar presente el oxidolasto, importante para lo que es la regeneración, y también todas las sustancias como lo que son las proteínas. En este caso vamos a tener a la elastina, vamos a tener a lo que es el colágeno, la elastina, proteoglicanos, en toda esa matriz extracelular que va a jugar un papel importante para, primero, en una homeostasis mantener la turgencia del tejido, y si es que hay algún daño en esta zona, va a intervenir en la reparación. Siguiente. Entonces, son dos términos que vamos a aprender el día de hoy. En general, la reparación va a ser la proliferación, tanto del epitelio como de la matriz extracelular, los dos componentes que hemos visto que juegan un papel importante, y lo que se tiene, o el objetivo al que se debe llegar, es restaurar la arquitectura del tejido y la función del NS después de la lesión. Entonces, esos términos que vamos a aprender el día de hoy son regeneración y cicatrización. Entonces, la regeneración es cuando hay una lesión, pero va a ser una lesión superficial que no lesiona la matriz extracelular. Por lo tanto, este epitelio dañado va a nuevamente regenerarse, es decir, va a proliferar, y el epitelio nuevamente va a llegar a ser el mismo de inicio. En este caso, depende de lo que son las células, el tipo de células que se van a lesionar. Por ejemplo, la piel, el intestino van a estar en una regeneración continua, son células que, por ejemplo, en el intestino se van generando cada 7 días aproximadamente. Igual que las células de la epidermis, que son los queratinocitos, que en 30 días nuevamente se regeneran. ¿Okay? Entonces, eso es regeneración. En cambio, la cicatrización es cuando, como ustedes observan, la matriz extracelular ya ha sido dañada, la membrana basal ha sido dañada, y el epitelio y el tejido que está ahí es incapaz de regenerarse como los otros. Entonces, en este caso, para reparar este daño, esta ausencia del tejido, que se tiene que formar la cicatriz. Y esta cicatriz se va a dar por el depósito de colágeno en esta zona, entonces que le va a dar la dureza, la firmeza a ese tejido. Entonces, eso es lo que es una cicatriz fibrosa. Hay tejidos que cuando se lesionan se fibrosan. Por ejemplo, en el corazón, cuando hay un infarto, mueren los cardiomiocitos, pero sabemos que las células musculares cardíacas no se regeneran. Por lo tanto, estas van a sufrir una cicatrización, ¿no? Entonces, del infarto, al final del infarto, lo que tenemos es una cicatriz. En el caso del pulmón, por ejemplo, seguro que cuando roden lo que es neumo van a escuchar lo que es la fibrosis pulmonar. Hay ciertas patologías que van a inducir la fibrosis, y también va a haber, puede ser una patología idiopática por la cual el paciente empieza a generar fibrosis pulmonar, no se regenera, entonces el pulmón se vuelve mucho más. ¿Okay? Siguiente, por favor. Entonces, la regeneración hemos dicho que se va a dar en las células que tienen la capacidad de volver a ingresar a una fase de replicación, van a proliferar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener, recordamos, células de la piel, epidermis, el hígado, entre otras células del intestino que van a tener esa capacidad. En algunos casos puede haber un crecimiento compensador con una hiperplasia. En este caso también es una hiperplasia y una hipertrofia para recuperar la masa, ¿no? Siguiente. En el caso de lo que es la cicatriz, hemos visto que quien va a jugar un papel importante para esto va a ser la matriz extracelular, donde el colágeno empieza a depositarse en este componente en mayor cantidad. Y vamos a ver a continuación cómo se va a dar este proceso. Entonces, tenemos un epitelio normal, tenemos un área dañada. Recuerden que cuando hay un área dañada, lo primero que se activa es una inflamación
Cuando pasa la fase aguda, recuerden que los macrófagos intervenían, y cuando hemos hablado de los macrófagos tenían dos, dependiendo qué vía se activaba, si era la clásica o era la alterna, puede inducir la inflamación o puede inducir lo que era la reparación. En este caso, como queremos que se repare, los macrófagos inician la fase de reparación, pero para iniciar que este tejido se vuelva a formar, tiene que intervenir, recuerden, los vasos sanguíneos importantes para la nutrición, las células inflamatorias, los fibroblastos y el colágeno que se va a depositar. Al tratar de regenerarse, esa fase inicial de regeneración se llama tejido de granulación. Vamos a ver, finalmente la cicatriz se forma con el depósito del colágeno y todavía se va a remodelar, ¿no? Vienen los macrófagos y empiezan a remodelar el tejido para que el depósito no sea muy tosco, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso las cicatrices, usualmente, aproximadamente un año recién podemos ver cómo va a quedar una cicatriz. Siguiente. Entonces, ya habíamos hablado de que cuando hay una célula dañada es importante que haya un buen suministro de sangre, ¿no? Entonces, para esto se empiezan a formar nuevos vasos, a eso se llama angiogénesis, empiezan a formarse las nuevas conexiones entre vasos y vasos, por eso el tejido dañado se vuelve de un color un poco más rojo, se vuelve un poco más caliente porque se está tratando de reparar, ¿no? Entonces, estos vasos recién formados van a tener a veces uniones incompletas, pero vean que se empiezan a formar, al final llegan a formar estos nuevos vasos que nos van a ayudar con lo que es nutrir a esa zona, por así decirlo, que las células también, la sangre llegue y las células inflamatorias también puedan llegar, ¿no? Siguiente. Entonces ya no voy a repetir porque ya hemos visto que durante el proceso de inflamación va a haber edema, va a haber congestión, toda la parte inicial que hemos visto. Cuando ese tejido, esos nuevos vasos se han llegado a formar, también va a haber un depósito de... A ver, ¿dónde estamos? Este está el granulación. Vemos, el tejido de granulación va a ser la proliferación de fibroblastos, porque hemos visto que los fibroblastos juegan un papel importante. Hay fibroblastos normalmente, pero estos, cuando hay un daño, empiezan a proliferar para reparar, ¿no? Entonces, fibroblastos, ¿no? Son células que van a empezar a formar tejido. Entonces, esos fibroblastos empiezan a proliferar y también los vasos sanguíneos, ¿no? Por lo tanto, el tejido, la herida que yo tengo se va a tornar un tanto roja, porque hay nuevos vasos, va a proliferar vasos y la predominancia, va a haber fibroblastos, pero la predominancia va a ser la formación de estos nuevos vasos. Siguiente, por favor. Y cuando ustedes vean o estén curando heridas, van a ver que cuando es una herida que ya se está, o sea, es una herida que ya la han limpiado, no está supurando, no hay pus, entonces empieza a tener este color rojo, por eso se llama tejido de granulación, porque hay gran cantidad de vasos, el color es rojo intenso como están viendo, y va a tener una superficie como arenosa, como con gránulos, ¿no? Y eso me está indicando que esa cicatriz va a cerrar prontamente, no hay infección, ¿no? Como en este caso la cicatriz empieza a cerrarse y es una herida mucho más pequeña, pero el fondo es rojo, lo que me indica que es un tejido viable, que tiene gran vascularización, ¿no? Entonces a eso se llama tejido de granulación en una herida. Siguiente. Y ya habíamos hablado de que los macrófagos más o menos a los 2 días va a ser activado. En este caso va a tener la fase de reparación y lo que va a ser la acción antiinflamatoria, tiene que contrarrestar todo lo que es la parte antiinflamatoria, entonces los macrófagos van a eliminar el resto de células que hayan sido destruidas durante ese proceso de daño y en el proceso de reparación. Entonces los macrófagos también van a inducir la angiogénesis y va a inducir a que la matriz extracelular a nivel de ella se deposite colágeno, ¿no? Entonces recuerden que los macrófagos juegan un papel importante en este caso. Siguiente. Y finalmente la cicatriz se forma, ya la vascularización, todo lo que hemos visto, la inflamación desaparece, el edema que estaba presente desaparece, aumenta la vascularización, todo el aumento de vasos que teníamos desaparece aproximadamente en la segunda semana, ya no está tan rojo,
sino se torna un poco más blanco porque ya hay mayor depósito de colágeno y los fibroblastos empiezan a formar tejido fibroso, ¿no? Entonces, los vasos que se habían formado, esas uniones que se habían formado empiezan a desaparecer, empiezan a regresionar, empiezan a desaparecer, por eso el tejido ya no se ve tan rojo y en algunos casos a eso se llama blanqueamiento, ¿no? Porque hay un aumento de colágeno y va a haber regresión de los neovasos que se habían formado. Y a nivel del espacio extracelular lo que vamos a tener va a ser gran depósito de colágeno y elastina. Siguiente. Muy bien, entonces en este proceso, cuando hay una reorganización, vean, cuando hay una lesión tanto del epitelio y de la matriz extracelular, vean que hay una contención, lo primero que se forma son las células basales en el epitelio. En la parte de la matriz extracelular vemos la gran proliferación de vasos sanguíneos y las células inflamatorias importantes ahí. Y dentro de eso está el macrófago, que va a hacer su función obviamente, y el epitelio empieza a regenerarse desde la membrana. Y esos nuevos vasos, cuando ya hay una formación de tejido fibroso, de colágeno, pues de colágeno y elastina, esos neovasos empiezan a desaparecer, así como el proceso inflamatorio, y lo que quedan son los fibroblastos, ciertos fibroblastos, pero el tejido fibroso que se ha depositado en esa zona. Entonces, de lo que la herida era un poco más grande, va a quedar una cicatriz, ¿no? Hay un depósito de tejido conectivo. Siguiente. Siguiente, vamos a hacer la remodelación. Muy bien. Entonces, importante recordar que, al igual que en la inflamación, hay un daño, obviamente, que también cuando hay una lesión con pérdida de solución de continuidad, es decir, lesión en el propio tejido, quien interviene inicialmente siempre van a ser los vasos. Si hay un sangrado que va a ocasionar, va a haber una vasoconstricción, ¿no? Con formación de, en este caso el endotelio trata de coagular, por así decir, para evitar ese sangrado. ¿Qué más va a haber? Recuerden que si hay lesión en el vaso, va a haber salida de líquido hacia la parte extracelular, por lo tanto va a haber edema. Y en este caso las plaquetas juegan un papel importante porque hay una lesión endotelial, entonces estos van a activar todo el proceso de formar los trombos, la placa, ¿no? Ahí. Entonces recordar que siempre inicia con la respuesta vascular y después con lo que es la coagulación. Recordamos que tiene que haber células inflamatorias, las cuales van a tratar de primero contener el daño, y el macrófago importante, de acuerdo a qué fase se active, va a aumentar la inflamación, y en una determinada fase también va a ayudar a que se cicatrice, ¿no? Va a ayudar a cerrar. Una vez que se forma el tejido conectivo, se deposita, va a haber un proceso de remodelación, con lo que es el epitelio se regenera, al igual que el tejido conectivo. Entonces, todo este proceso ya les dije que más o menos dura un año. Siguiente. Y depende mucho de la cicatriz, ¿no? Más o menos el aproximado de una reparación total, aproximadamente es un año. Mucho depende del tipo de piel que cada persona tenga, depende de la matriz extracelular, de cuánto colágeno se produzca y de la calidad de la fibra del colágeno y elastina que se deposite también ahí, ¿no? Finalmente, entonces depende del tipo de cicatrización que se va a tener y el tiempo de reparación, depende mucho de cómo reaccione el cuerpo de cada uno. Siguiente. Entonces, en ese proceso de formación puede haber una reparación patológica. Todos hemos tenido cicatriz. Entonces, puede haber una formación exagerada, en este caso. Primero, cuando el tejido, sabemos que el tejido de granulación se forma de manera exagerada, porque puede haber una respuesta como esa, se llama granulación exuberante. ¿Okay? Entonces se vuelve el tejido rojo, carnoso, de lo que estaba así, han visto todo rojo, bonito, uniforme, empieza a haber una granula demasiado y sobresale incluso como una carnosidad roja se vuelve. Esa es una respuesta patológica y se llama granulación exuberante. ¿Okay? En otros casos, esa cicatriz, esa unión que debería haber, se forma deficiente, entonces esa cicatriz se abre. A eso se llama dehiscencia de sutura, ¿no? Cuando suturan y no ha habido una buena unión, se llama dehiscencia en este caso, ¿no? Y en algunos casos, si es que se llega a infectar, eso se puede ulcerar. Entonces la herida se abre y se ulcera. Esa es otra respuesta patológica que se puede tener.
En otros casos, por ejemplo, cuando hay pacientes con quemaduras, cuando roten quemados, van a ver que cuando es en las zonas, la quemadura como cicatriza es con contracción, el tejido se contrae, hace fibrosis. Entonces muchas veces los pacientes en las palmas, cuando se llegan a quemar, hacen contractura y no pueden ya abrir ni siquiera los dedos. Cuando es extensa la quemadura a nivel del tórax, incluso les dificulta la fixación del tórax, entonces dificulta también la respiración. ¿Okay? Hay otras cicatrices que van a ser la cicatriz de tipo queloide, como es esta, ¿no? Tenemos la cicatriz, el depósito de colágeno se da, pero la cicatriz crece mucho más, mayor depósito de colágeno, pero todavía tiene lo que es la forma. Y esta cicatrización, esta cicatriz queloide, la otra siguiente, por favor, se me da el nombre. No, anterior. Ahí, vamos a ver, ventilación, se me da el nombre. Nelly, ¿cómo se llama esta cicatriz? Se me da el nombre, me parece. Amnesia. Queloide. Perdón, estamos bien. Esta es una cicatriz hipertrófica, perdón. Esta es una cicatrización hipertrófica, aumenta. Y la cicatriz queloide es, por ejemplo, cuando hay, esta es una paciente, por ejemplo, que se hizo un arete, hay una lesión y el tejido en vez de repararse, se repara, pero se repara de manera exagerada y ni siquiera tiene la forma de la lesión inicial. Entonces esta es una cicatriz queloide y esta es una hipertrófica. Hay casos incluso que post tatuajes, se hacen tatuajes y el cuerpo responde y hace cicatrices queloides en los lugares donde se hacen las tatuajes. Entonces depende de la respuesta de cada cuerpo. Habíamos hablado de que la fibrosis, vamos a hablar del término cicatrización, entonces fibrosis va a ser un depósito indeterminados excesivo de colágeno en ciertas enfermedades crónicas. A ese término, pues cuando son enfermedades crónicas, el término que se usa es fibrosis. Un ejemplo, por ejemplo, es el hígado. Cuando empieza a hacer cirrosis hepática, un paciente empieza a formar nódulos fibrosos y esta coloración se llama masón. El tejido fibroso se tiñe de azul, entonces esos en rosadito lo que ven son los hepatocitos y en azul es el tejido fibroso que lo está rodeando y forma esos nódulos. Entonces este hígado ya tiene cirrosis hepática. Entonces este es un tipo de fibrosis en las enfermedades crónicas, ¿no? Puede darse por infecciones, traumatismos, etc. Hablamos de fibrosis en pulmón, hablamos de fibrosis en el hígado. Y ya, sigue. Eso es lo que se da a nivel de lo que es el pulmón y eso vamos a ver cómo se da en el miocardio, que también lo vamos a repetir cuando veamos el infarto, ¿no? Recordamos que lo normal, las paredes son delgaditas, tenemos neumocitos tipo 1 y tipo 2, y tenemos un espacio entre las paredes alveolares que son bastante delgadas. En este caso, ¿qué tiene que haber? Hay inflamación, tengo bastante polimorfo nuclear y este polimorfo nuclear, recuerden que tenía gránulos en su citoplasma, empieza a secretar gránulos y empieza a destruir esa pared alveolar. Entonces, como respuesta, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una cicatrización. No se va a regenerar, pero también que haber siguiente. Tendría que haber una respuesta, ¿no? Ahí se destruye y empieza a depositarse colágeno entre el espacio, entre las paredes alveolares. Y de lo que era un espacio alveolar delgadito, vean cómo se deposita mucho más grueso. A eso se llama fibrosis pulmonar. ¿Listo? En cambio, en el corazón, cuando hay un infarto, recuerden que, ¿qué tipo de necrosis sería? Infarto del miocardio. Isquémica. Entonces, las células, los cardiomiocitos fallecen, mueren. Recuerden que en una necrosis hay inflamación, hay polimorfonucleares, hay destrucción de las células de los cardiomiocitos, y estas no es de que se queden totalmente ausentes, tiene que haber una cicatrización. Entonces aquí también se deposita tejido fibroso y se forma una cicatriz. Entonces, el infarto también es un tipo de fibrosis que vamos a ver. Siguiente. Nuevamente, eso es como se ve un tejido de granulación. Vean la gran cantidad de vasos que se tiene en ese tejido. Son vasos congestivos, ¿no? Entonces hay bastante. Eso me habla de que lo que se está granulando. Y en el otro lado vemos la coloración nuevamente tricrómica de Masson que me tiñe el
Bueno, eso es cuando hagas cirugía van a ver estas suturas, ¿no? Una cicatrización de primera y segunda intención. Cuando hay una herida, se hace un corte, van a juntar, van a hacer una sutura. Esa es una cicatrización de primera intención. Siguiente. En cambio, cuando no llegan a suturar la herida va a regenerarse sola. Eso se llama una regeneración de segunda intención, una cicatrización por segunda intención. Entonces, en este caso, vean que nuevamente hay una formación de vasos, una neovascularización, hay mayor depósito de colágeno, los fibroblastos se activan para depositar mayor cantidad de material extracelular entre colágeno y elastina, y finalmente esto empieza a cicatrizar, ¿no? Los vasos empiezan la neoformación que había empieza a desaparecer y se deposita mayor cantidad de fibrosis. Y finalmente, la parte superior es la que se cicatriza, ¿no? La regeneración. Entonces, a eso se llama cicatrización de segunda intención cuando no agregamos con la sutura y lo dejamos así. Siguiente, ok, muy bien, chicos. Listo. Ahí acabamos la parte de regeneración. Pregunta.